Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto. Y ahora, si tienes una pareja, por ejemplo, y tuviste problemas, que pasa mucho, ¿no? De que están mucho tiempo casados y de repente terminan teniendo una separación o lo que sea, y después quieren volver a juntarse o una persona quiere que la otra persona regrese con ella o con él. Esa es una manera como puede usar la retroalimentación, ¿no? O sea, buscar formas de acercarse a esa persona, de tener más comunicación. Y si hay más comunicación y hay contacto más seguido, quiere decir que va bien la cosa. Pero si te ignora o te trata mal o no está receptiva a la otra persona, ahí también quiere decir que no está recibiendo lo que tú quieres, y ese es el feedback que te está dando. Entonces tiene uno que buscar otras tácticas, ¿no? Otras formas de lograr que esa persona se sienta otra vez a gusto con uno, con esa persona. Pero pienso que a veces ahí es donde mucha gente no le cae el 20 porque no comprende eso que estás diciendo ahorita de cómo entender esos mensajes, ¿no? Que nos están diciendo. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de retroalimentación. Claro, sí, es como los buenos cómicos, ¿verdad? Están dando un show, están diciendo sus chistes y en algunas palabras mencionan y la gente se ríe más. Ja, 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 ja. Entonces esa retroalimentación que recibe el momento lo hace decir más esa palabra o hablar más de ese tema, ¿verdad? Repetir, y la gente carcajeándose, porque eso le sirve. Entonces en una persona, si la estamos viendo que está más abierta, más brillante, más amable con uno, porque por lo que uno está haciendo, por el regalito o por las palabras que uno le está diciendo, pues entonces uno sabe que va por buen camino, entonces aprende uno y sigue en eso. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Lo contrario, ¿verdad? Lo contrario, ¿verdad? Apenas llegó bien la otra persona, le diste los chocolates y se puso contenta y dice, bueno, ya ese regalo te quería decir, pero ahora te quería hablar seriamente contigo acerca de otra situación, y ya echa todo a perder. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre, y espero que te guste este podcast de retroalimentación. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor, y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo ahorita en estos momentos precisos pensando en mis audífonos y en el micrófono, y es que el equipo que estoy usando acá desde hace tiempo es no me permite, por ejemplo, escuchar mi voz. No escucho mi voz al momento que estoy hablando, porque cuando una persona, cuando uno normalmente habla con otra persona, sin esto, pues uno se escucha, ¿verdad? Y con esto resulta que no escucha, entonces escucho mi voz como diferente. Sí la alcanzo a escuchar por fuera de los audífonos, no por los audífonos. Y al no escucharla por los audífonos, sino por fuera, se oye diferente. Y lo que pasa es que la voz se va perdiendo control y a veces se oye muy diferente de como uno la tiene o la tenía. Lo que quiero decir esto es que el escucharse uno cuando en un equipo normal, un poquito no tan barato como el mío, que puedes escuchar, puedes grabar y estarte escuchando simultáneamente, y eso es el feedback. Entonces te da el feedback de tu voz, y al tener el feedback de tu voz,
tú solito o solita vas llevándolo inconscientemente y tu voz no se deteriora. Pero si lo hace uno así por mucho tiempo, llega un momento en que la voz se puede poner o gangosa o rasposa o como de gripe, como, ¿verdad? Entonces, es muy importante cómo el feedback funciona en todo, no nada más en el sonido, pero en sí muchas personas no saben que la voz, el escucharse es el feedback. Por eso los que crecen sin poder escuchar nunca pueden hablar. No pueden hablar porque no tienen el feedback del sonido que les llega a la voz. No se escuchan decir la palabra mesa. Entonces pueden decir mesa, pero ¿cómo saben si lo dijeron bien? No lo saben porque no se han escuchado. Y esa es la ventaja de poder escuchar y poder hablar al mismo tiempo. Es la diferencia entre ser sordomudo o una persona que se escucha. Es muy sencillo, pero para mí siempre se me ha hecho así como una cosa interesante. Uh-huh. Y es importante para todo. Y feedback, para los que no saben, se dice en español retroalimentación. Uh-huh. Y es, creo que lo más importante en cuestión de guiarnos en la vida, en todo, porque esto que estás hablando se aplica en todo, y en sonido, en cuestión de sonido es para poder hablar, se tiene uno que aprender a escuchar, pero también en la vida, por ejemplo, cuando vamos manejando el carro, o sea, te está avisando si cuando, por ejemplo, ya ves que ponen unos picos así en las calles para cuando te estás saliendo de la línea, el carro empieza a vibrar, entonces ya le mueves otra vez para centrarte otra vez y mantenerte en una sola línea. Entonces a veces así hay ciertos movimientos, ciertas cosas que la vida nos está diciendo, y cuando no escucha uno eso, así literal como en los carros, te puedes llegar a estampar, ¿no? O si estás hablando de hablar, pues te empiezas a perder la coherencia, o sea, ya no se escucha igual, ya no te ayuda. Y al revés también te cuento, como ya ves que yo grabo mucho para mis meditaciones, cuando yo estoy grabando y editando el sonido, ya hay ciertas palabras que yo ya sé que las digo mal o que no cuando las grabo, se graban diferente a como yo me las imagino en mi cabeza. Ajá. Y ya he empezado a cambiar mi manera de hablar gracias a la retroalimentación que recibo de estarme escuchando constantemente grabando. Y es algo interesante porque ahora ya los mismos errores que hacía antes ya no los cometo igual, porque ya me cacho desde antes, porque ya sé que cuando estoy editando porque es muy obvio, o sea, cuando ves tú las gráficas de las ondas, cuando cometes ciertos errores y que son los mismos errores una y otra vez, pero ya que te das cuenta ya le cambias y ya no haces lo mismo, ¿no? No, y que te cuento que en los años 70, 60 y 70 había un método en Francia donde principalmente se lo aplicaban a los niños, pero también servía para adultos, gente que tenía problemas para aprender o para leer o para comunicarse, eran callados, eran introvertidos, etc. Se les ponía en ese método, se les ponía unos audífonos conectados a un aparato donde les diera la retroalimentación, el feedback a ellos, y se les ponía a leer. Entonces, al estar leyendo de a poquito, parecía que no pasaba nada. Y todos los días se les ponía a leer 1 hora, media hora, pero después de 4 a 6 semanas, notaban esas personas que su concentración había mejorado, que podían poner más atención, que podían leer mejor, que podían aprender más y se veían más inteligentes y podían ser más platicadores. Todo cambiaba por la retroalimentación que recibieron de estarse escuchando su voz. Ni siquiera se estaban automotivando, no se estaban dando consejos, era leer cualquier cosa, poder leer el patito va por el agua moviéndose y cosas así, no importaba qué, pero eso así es de importante, es la retroalimentación. En los automóviles, por ejemplo, hay unos carros, por ejemplo, en mi carro, si voy en el freeway en una velocidad y hay un carro adelante y el carro de adelante se disminuyó la velocidad y yo voy de todos modos a unos, por decir algo, a 50 metros del carro, inmediatamente que el otro disminuye y yo no he disminuido, el carro me avisa y hace un sonido ¡tit!, ¿verdad?
Entonces me da el feedback de que aguas, vas a alcanzar el otro carro. Entonces ya con eso uno que hace, pues tiene control y desacelera y se va funcionando mejor. O sea, todo lo que es la retroalimentación, el feedback es tan importante. Los cohetes, cómo funcionan los proyectiles para destruir ciudades o pueblos o carros o lo que sea, aparte de pura retroalimentación, van viendo, se les pone un blanco o target, como le llaman, y va el cohete puede andar por acá, pero recibe la señal de que va fuera de curso, entonces hace esto. Recibe la señal que se está desviando y solito se va acomodando hasta que le llega y se produce la explosión. Entonces, muy interesante cómo se puede aplicar hasta en cualquier tipo de máquina y persona. Exacto. Y volviendo a lo que te decía de las meditaciones, sí. Cuando tienes a una persona enfrente y le estás dando una meditación directamente, ahí mismo te está dando su retroalimentación de si está recibiendo el mensaje o si le está cayendo bien o no. Entonces la persona a veces se pone sonriente o se está moviendo mucho o se ve más relajada. O sea, luego lo ves. Pero cuando estaba grabando, por ejemplo, para YouTube, que tenía que grabar una meditación, pues no sabía si a la gente le iba a caer bien o no. Sí. Y como sé ahora, pues con las vistas, ¿no? Cuando una sí. meditación llega a miles, quiere decir que la gente le gustó, le sirvió, o te pueden mandar mensaje, o ves que hay más interés. Cuando una meditación está mal, que no le gusta a la gente, pues nadie te ve, o no, o te mandan mensaje que te ponen el no like. Entonces así es como también la vida a veces nos está avisando. Cuando estamos haciendo algo bien, yo creo que se ve con la atención que te da la gente o cómo reacciona la gente hacia ti. Y cuando haces algo que no está tan bien o que no está funcionando, también se nota porque la gente a lo mejor no te hace caso, ¿no? Te ignora o no va bien la cosa y eso se aplica también en las relaciones, ¿no? Sí, se aplica a todísimo. Ahorita que estabas hablando me recordé de cuando hace muchos años que estaba meditando, haciendo meditación zen, que las primeras semanas para mí fueron muy duras. Cada que me sentaba a meditar en el grupo de meditación, el maestro del Zen, que era un japonés, me daba con una vara en la espalda y al principio me enojaba yo, pero no decía nada, ¿no? Y luego me daban la vara al rato. Yo decía, ¿por qué lo hace, no? ¿Por qué onda? Entonces mi cabeza empezaba a girar, pero yo no me daba cuenta que a lo mejor estaba yo tenso, a lo mejor me estaba moviendo, a lo mejor estaba fuera de onda. Yo sé, lo único que sé es que me sentía incómodo sentado ahí, ¿verdad? Pero conforme pasaron las semanas me di cuenta que empecé a agarrar más la retroalimentación, la señal que me mandaba el maestro, porque a veces venía y no era cada 5 minutos, sino era cada 15 minutos o algo así, ¿no? Y me pegaba y llegó un momento en que capté, dije, oh sí, pues es que estaba yo pensando en otras cosas, ¿verdad? Y lo pensaba y dije, oh, es que moví mi mano izquierda. Entonces llega un momento que te das cuenta que sí hay una relación y eso te hacía que meditaras, que llegaba un momento que ya estabas mejorando tu meditación. Y claro, al mejorarla, después te sientes mucho mejor y todo es padrísimo. Y después quería que me siguiera pegando, pero ya no me pegaba porque ya podía estar bien. Exacto. Y eso, sí. O sea, eso es importante. Por ejemplo, siempre que viene la gente les digo que cuando estamos meditando, la idea es que se termine la meditación, que la persona esté mejor. Entonces, así es como uno puede ver si va bien o va mal, ¿no? En cuestión de meditar. O en la vida en general, yo creo también, o sea, según nuestros niveles de felicidad, podemos saber si vamos bien o vamos mal. Y yo creo que en cuestión de iluminación también, o sea, una persona iluminada se supone que debería ser alguien que cada vez está más feliz, más presente, que puede disfrutar más de la vida, está libre de traumas del pasado y puede realmente estar en el presente y se siente su energía, ¿no? Entonces,
creo que así, si uno pone como algo hacia a futuro y está como trabajando a eso, cuando uno no se siente a gusto, se siente ansioso, nervioso, deprimido o emociones negativas, pues ya sabes que vas mal, ¿no? Entonces, como lo decías del carro, sería padre tener un pitido que te diga, hey, vas mal, estás deprimido, estás ansioso, ponte contento, y que uno pudiera ponerse otra vez contento, presente. Y casi siempre, cuando no está uno en el presente, es cuando uno se empieza a poner así. Ansioso es porque estás pensando en algo que no ha pasado, neurótico es porque estás pensando en el pasado, todo lo que ya sucedió y que no pudiste cambiar, y el presente como que se siente uno a gusto, contento, pero esa es la cosa que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Sí, y esa retroalimentación, esa señal la tenemos que recibir entre más pronto, mientras coincida más con la acción del momento, es mejor. Por ejemplo, el oído, cuando decimos papá, y te escuchas que dijiste es papá y lo dijiste correcto, entonces es más fácil porque te puedes corregir más. Pero si pudiéramos decir papá y no escucharas nada hasta dentro de 5 minutos, es más difícil, ¿verdad? Porque entonces después de papá ya dijiste mamá, dijiste tía, dijiste primo, dijiste Juanita, árbol, mesa, ya dijiste muchas cosas, ya pasaron. Entonces es más difícil poder alinear que estuvo bien. Entonces es bueno que sea lo más pronto posible y lo mejor. Lo bueno es que tenemos un aparato que es nuestra mente y nuestro cuerpo que nos dice, los ojos nos brillan, no están más opacos, estamos más relajados o más tensos, estamos más contentos o menos contentos. Hoy escribí una carta, vamos a suponer que todavía se acostumbra a escribir cartas. Y dice, hoy escribí una carta a mi tía X, ¿verdad? Y al estarle escribiendo, cuando lo estoy escribiendo, me sentí a gusto, me sentí cómodo, como que me sentí inspirado. Va bien, ahí está bien la cosa, por ahí, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no, que estoy escribiendo una carta y que digo, me siento como tenso, escribo otro renglón y me siento como que a lo mejor no le debería mandar esta carta. Ese momento es el momento de empezar a escribir la carta de nuevo porque no está bien escrita. Ya empezó, lo estoy sintiendo, ¿verdad? Pero a lo mejor me da flojera, híjole, no. Empezar otra vez 3 renglones de esa carta, ¿verdad? Pero esa es la manera de usar la retroalimentación en la vida. Exacto. Y ahora, si tienes una pareja, por ejemplo, y tuviste problemas, que pasa mucho, ¿no? De que están mucho tiempo casados y de repente terminan teniendo una separación o lo que sea, y después quieren volver a juntarse o una persona quiere que la otra persona regrese con ella o con él. Esa es una manera como puedes usar la retroalimentación, ¿no? O sea, buscar formas de acercarse a esa persona, de tener más comunicación. Y si hay más comunicación y hay contacto más seguido, quiere decir que va bien la cosa. Pero si te ignora o te trata mal o no está receptiva a la otra persona, ahí también quiere decir que no está recibiendo lo que tú quieres y ese es el feedback que te está dando. Entonces tiene uno que buscar otras tácticas, ¿no? Otras formas de lograr que esa persona se sienta otra vez a gusto con uno, con esa persona. Pero pienso que a veces ahí es donde mucha gente no le cae el 20 porque no comprende eso que estás diciendo ahorita de cómo entender esos mensajes, ¿no? Que nos están diciendo. Claro. Sí, hay personas que le regalan una pulsera que no querían y a lo mejor la pulsera costó $200, por decir algo, ¿no? Un gran regalo, $200. Mira, es que te quiero mucho y da la pulsera. La otra persona ve la pulsera y dice, ¿verdad? Pues gracias, ¿verdad? Que vea uno eso, que no. Y a lo mejor si le hubiera regalado un chocolatito, ¿verdad? O una cajita de chocolates, y le dice, mira, te traje unos chocolates de mi pueblo. ¡Ay, qué padre! A lo mejor hubiera visto el semblante de la persona, cómo se le ilumina, que le dio gusto recibir esos chocolates. Y esos nada más costaron $5 o $3, ¿verdad?
Entonces no es el precio tampoco, hay que tomar en cuenta eso, no es lo que uno piensa que debe de ser, sino es lo que es una cosa aceptada por la otra persona, es lo que es que la otra persona quiere. Y ese es el error, que para eso tenemos que salirnos de nuestra cabeza y tratar de no decir, no, las cosas deben de ser a mi manera, o las personas deben de actuar como yo quiera, sino entenderlas. Porque en una relación siempre lo más importante es la comprensión, es ese ego que se pierde, que esté uno dispuesto a ser la otra persona y convivir y querer lo mejor para la otra persona. Exacto. Ahorita me acordaste de uno de los mejores regalos que me han dado. Fue, ¿sí? Yo tengo mi maestra de alemán que por años todavía está viva, tiene 96 años, pero su esposo ya murió hace más de como 10 años. Pero hace como 25 años más o menos, yo iba a su casa, me invitaban a cenar y platicábamos mucho. Ahí fue donde me salió lo del viajar mucho, porque ellos me enseñaron muchas cosas. Y en esas pláticas me acuerdo que una vez salió así de que mi chocolate favorito eran las lenguas de gato de México, que son unos chocolates que parecen como lenguas de gato. Y ya así fue como una conversación muy simple, no le tomé mucha atención. Pero después, como 6 años después, en uno de mis cumpleaños, de repente nomás me habla él, me invita a su casa a cenar y me regala una caja de chocolates de lengua de gato. Y yo así, casi me salieron las lágrimas de que dije, wow, o sea, se acordó de que hace 6 años yo platiqué eso. Y aparte, o sea, era un alemán, o sea, que jamás lo verías en las tiendas mexicanas, pero yo creo que se fue a buscarlos porque no las venden en cualquier lado. Y eso también, o sea, como que sí te llega, o sea, de que alguien así, o sea, que si en ese momento él me pide lo que sea, yo se lo doy, o sea, porque sí, o sea, sentí tanta armonía, así, tanta afinidad hacia él, porque dije, wow, o sea, sí se acordó. Y nunca nadie ha hecho algo así tan padre como eso, ¿no? Para mí. Pero sí hay gente que se acuerda de ciertas cositas, que te conoce, y cuando te conoce, o sea, te llega, y cuando hacen cosas así, o sea, claro que uno siente algo especial, pero es lo que te decía de que a veces en esas parejas no comprende la otra persona lo que la otra persona quiere, y tal vez por eso están teniendo tantos problemas. Pero el día que una persona se pone como dijiste, en los zapatos de la otra persona en una relación, es cuando puede realmente empezar a cambiar, y en la retroalimentación se nota. O sea, si la otra persona se te está poniendo más contenta, se le ponen los ojos como si está, ¿cómo se dice? Que están como con agua, ¿no? O sea, como con agua, sí. Y como que quiere llorar, quiere decir que le llegó. O sea, y esas cosas a veces son palabras, a veces son acciones que una persona hace, a veces es cómo tratas, cómo saludas a la persona, que le dices, oh, buenos días, o tu tono, o tu actitud, todo eso, o sea, cuenta. Y yo creo que si uno aprendiera a distinguir los diferentes mensajes que nos dan las personas, tendríamos más oportunidades de tener éxito, ¿no crees? Claro, sí, es como los buenos cómicos, ¿verdad? Están dando un show, están diciendo sus chistes, y en algunas palabras mencionan y la gente se ríe más. Ja, 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 ja. Entonces esa retroalimentación que recibe el momento lo hace decir más esa palabra o hablar más de ese tema, ¿verdad? Repetir, y la gente carcajeándose, porque eso le sirve. Entonces, en una persona, si la estamos viendo que está más abierta, más brillante, más amable con uno, porque por lo que uno está haciendo, por el regalito o por las palabras que uno le está diciendo, pues entonces uno sabe que va por buen camino, entonces aprende uno y sigue en eso. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Lo contrario, ¿verdad? Lo contrario, ¿verdad? Apenas llegó bien la otra persona, le diste los chocolates y se puso contenta y dice, bueno, ya ese regalo te quería decir, pero ahora te quería hablar seriamente contigo acerca de otra situación, y ya echa todo a perder. ¿Ah? Así es. Así es la cosa. Entonces, ese es el problema. El problema es que tenemos que tener control y saber que las cosas no son para
uno, no es como uno quiera, sino es como quiere la otra persona. Y eso es lo que no entienden muchas personas. Es como lo que hace que haya fricción. Hay gente que nunca en su vida aprende a comunicarse bien con otros, sino siempre va a tener ciertas dificultades, siempre va a crear roces, fricciones, incomodidades, desacuerdos, etcétera, de cosas muy simples y necesarias cuando se podían arreglar muy fácilmente. Pero es por eso es su actitud. Es como si la misma persona quisiera que así fuera, ¿verdad? Como que dice, no, es que así deben ser las cosas, ¿verdad? Y pues sí, está bien. Una persona está bien que se meta tal vez a debates o a cosas donde tengan que llevar la contraria o decir otras cosas. Pero para llevar una buena relación no funciona. ¿Ah? Y ahorita dijiste, la comunicación, la retroalimentación es clave para la comunicación porque es escuchar a la otra persona, qué te está diciendo, y no se refiere mucho a las palabras, porque ya hemos dicho que la comunicación, el 90%, 93% no es verbal, sino es lo físico que te está diciendo la persona, si se siente contenta o no se siente contenta, se le ve, como dijiste, el semblante brillante, se ve opaca, o sea, todo eso tiene mucho que ver, y si uno puede escuchar realmente a la persona, híjole, yo creo que es el regalo más grande que nos pueden dar, es escucharnos realmente y que podamos sentir que esa persona nos comprende, y eso, o sea, vale oro, yo creo, ¿no? Sí, ahorita me viene a la mente que algunas de las conferencias que di en el pasado, hace muchos años, algunas que me salieron muy bien, me salieron mejores las que dije más tonterías. Fíjate, dije puras tonterías y no dije nada concreto, no enseñé nada a la gente, sino simplemente fue pasar un rato agradable, y es donde aprendieron más, ¿verdad? Pero es eso, es porque es como llevarse y sentir lo que la gente quiere escuchar y ir sobre ese camino, y entonces se vuelve un ambiente muy padre y todos quedamos contentos, y ya después con una frase que se haya dicho en la mitad, esa frase se queda mejor, se entiende y todo queda claro. Y en cambio, cuando yo las peores conferencias que he tenido es cuando he querido ser muy técnico y voy a enseñarles exactamente el ABC de esto, ¿verdad? Entonces hago y toda la gente aburrida, ¿verdad? Ya no quiere saber nada, ya están viendo su reloj a ver a qué horas termina, ¿verdad? Entonces es muy importante ver lo que la persona que tienes enfrente está recibiendo y te está mandando para que tú lo vayas componiendo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar? No, que está muy padre la retroalimentación, que yo se las recomiendo a todo el mundo, y ojalá de vez en cuando la recuerden y la practiquen. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Les mandamos un abrazote a Natalie también de Utah, que nos escucha cada semana. Un abrazote. Y a todas las otras personas que nos escuchan cada semana. Gracias, gracias, gracias. Gracias a las personas que nos han estado donando. Un abrazote. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. Nos vemos y hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.